Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código Nodos y BFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de patrones de diseño que nosotros le enfocamos, en este caso, en el desarrollo de videojuegos. Y en esta clase vamos a ver, creo yo, nuestro primer patrón estructural de toda la serie, y es el patrón de diseño de Composite. Para esto vamos a ayudarnos de la página de refactoring.guru, una página recomendadísima si ustedes quieren aprender patrones de diseño, una de las mejores alternativas para comenzar a revisar sobre esta temática es esta página de aquí, ya que la información está en muchos idiomas, está en este caso español, inglés, francés y portugués y muchos otros lenguajes, idiomas más. Y también tiene muchos ejemplos de estos mismos patrones de diseño en diferentes lenguajes de programación, C++, Python, C#, Rust, en muchos lenguajes en sí. Por lo tanto, esta página es recomendadísima. Si ustedes quieren apoyar a este desarrollador, que me parece que se llama Alexander Svetch, no sé si él es el mismo que creó esta página, pero también se lanzó un libro que en este caso se llama Dive into Design Pattern, también hay una versión en español, el cual ustedes pueden adquirirlo para apoyar al trabajo de este desarrollador. Yo lo adquirí hace un tiempo atrás, pero adquirí en la versión digital. No sé si ya actualmente hay alguna versión física. Si es que llegase a ver alguna versión física, también la adquiriría, ya que en este caso yo prefiero tener los libros físicos en sí. A pesar de que tener también los libros digitales es una ayuda, ya que técnicamente puedo yo acceder desde cualquier parte del mundo. Así que si ustedes pueden apoyar al creador, al desarrollador, a través de la compra de esos libros, lo recomiendo muchísimo. Y bien, vamos a revisar, como dije, el patrón de diseño, en este caso Composite, que es un patrón estructural. De todas formas, podemos leer la descripción que nos dan aquí en la página, que nos dice que los patrones estructurales explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, a la vez que se mantiene la flexibilidad y eficiencia de estas estructuras. Así que más o menos esa es la idea detrás de estos patrones estructurales. Vamos a ver en este caso el patrón de diseño Composite, ya que lo estoy usando últimamente para el desarrollo de una mecánica, así que vi bastante bien poder documentar este patrón de diseño en sí a través de un ejemplo bastante sencillo, y vamos a usar en este caso el ejemplo más estándar, ya que en la actualidad hay muchas formas de poder implementar este patrón de diseño Composite, no solamente de la forma estándar como siempre se lo ha venido aplicando. Como digo, hay muchas formas de poder ejecutarlo, pero vamos a ver de todas formas la manera estándar de la implementación de este patrón de diseño, que también se lo conoce comúnmente como Object Tree o como objeto compuesto. Si vemos el propósito, nos dice que el Composite es un patrón de diseño estructural que te permite componer objetos en estructuras de árbol y trabajar con estas o con esas estructuras como si fueran objetos individuales. Y ese es el truco con este patrón de diseño. Este patrón de diseño lo vamos a usar específicamente, y de hecho solamente tiene sentido cuando nosotros necesitemos tener una estructura de árbol o incluso una estructura jerárquica, en la cual nosotros tenemos un componente raíz, y de este componente raíz vamos a tener otros componentes que estos a su vez también pueden tener dentro otros componentes o guardados dentro de algún contenedor, bueno, principalmente guardados dentro de un contenedor, y que esto, bueno, a su vez pueden tener más objetos guardados dentro de un contenedor. Hasta que llegamos a unos componentes especiales que son conocidos como los componentes hojas. Estos componentes hojas son aquellos componentes que no tienen descendencia, por así decirlo, o no tienen guardados internamente otros componentes. Son los últimos elementos que nosotros vamos a tener en un árbol o dentro de una jerarquía. Esos son llamados comúnmente como los componentes hoja. Ahora, este patrón de diseño, para poder aplicar este patrón de diseño, vamos a necesitar especialmente tres cosas. Vamos a necesitar una clase abstracta que nos va a ayudar a representar tanto a los componentes, por decir así, a los componentes raíz o a los componentes branches, en este caso componentes ramas. Y también, esa clase abstracta, como digo, nos va a ayudar a representar a estos componentes ramas, y también nos va a ayudar a representar a estos componentes hojas, ya que yo puedo tratar con cualquiera de estos componentes de forma indiferente. O sea, a mí me da igual tratar con este objeto que yo tengo en este punto de aquí como tratar con una hoja. Si yo llamo alguna función, yo tengo que poder llamar esa función dentro de una rama. Entonces, para mí es indiferente tener una rama como tener en este caso una hoja. Así que ese es el objetivo de tener una clase abstracta.
Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar este patrón de diseño. En este caso vamos a hacerlo a través de C++ y para esto vamos a ayudarnos de la página de Compiler Explorer o godball.org, una página recomendadísima cuando queremos pues, crear o revisar ejemplos sencillos sin tener que perder demasiado tiempo creando un proyecto o ese tipo de cosas utilizando, no sé, los compiladores descargados dentro de nuestra máquina, o si no disponemos de algún compilador por A o B circunstancia, pues podemos usar en este caso el compilador online. Esta página yo la utilizo muchísimo cada vez que quiero crear pequeños ejemplos para ver un funcionamiento y a su vez también poder testearlos los diferentes compiladores, por lo menos en GCC o G++, sería más que GCC, sería G++, en CLang++ y en Microsoft Visual C. Visual C++. Entonces me viene súper bien cuando yo quiero probar el código que estoy escribiendo en los tres, por lo menos en los tres compiladores más importantes del mercado en la actualidad. Entonces vamos creando vamos implementando el patrón de diseño Composites y como les dije hace un momento, principalmente una de las cosas que necesitamos es una clase abstracta para representar tanto al objeto branch o al objeto rama, y también vamos a necesitar tener un componente hoja que también va a derivar en este caso de esa clase abstracta. Por lo tanto, esto lo voy a llamar simplemente component por mantener un nombre bastante estándar en el patrón de diseño en sí. Y esta clase, como digo, va a servirnos únicamente como una abstracción. Ahora, voy a guardarme, cuando yo vaya a guardar, de hecho, vamos a crear de una vez las otras clases que voy a necesitar. Vamos a crear un branch para representar en este caso la rama de mi árbol. Y vamos a crear una clase que nos va a representar en este caso la hoja del árbol. Como se indica en el patrón de diseño, estas dos clases tienen que derivar en este caso de component. Entonces vamos a derivar component y al igual la hoja también tiene que poder derivar en este caso de component. Esto es principalmente para que ambas clases puedan tener una interfaz común. Ahora, una cuestión bastante importante es que los nodos que vayan a ser nuestras ramas van a tener que ellos internamente guardar punteros hacia las otras, hacia los otros nodos, hacia los otros componentes rama, en este caso, para que vengan a ser como una especie de hijos para ellos. Entonces, para poder representar esto, podemos hacerlo de varias formas. La forma más común que tenemos en este caso en C++ es a través de un vector o también incluso a través de listas. Pero vamos a hacer uso de vectores por el hecho de que estoy más acostumbrado a trabajar con vectores en lugar de listas. Pero es únicamente por eso. Nosotros podemos aplicarlo de cualquier forma que nosotros queramos. Ahora, dentro de este nodo branch, yo voy a necesitar guardarme un puntero hacia esos otros componentes que quiero que formen parte o sean hijos del nodo branch o del componente branch. Entonces, std vector, voy a crear un vector de qué. Recordemos que una cosa importante en los contenedores de la STL es que estos contenedores tienen que almacenar un solo tipo de datos. En el caso de las tuplas nosotros podemos guardar varios tipos de datos, pero en el caso de los vectores forzosamente yo tengo que guardar elementos siempre de un mismo tipo. Por lo tanto, la forma más sencilla es decirle que, ¿sabes qué? Voy a guardarme punteros hacia los componentes. En este caso inicialicémoslo por defecto. Entonces, con esto yo le estoy diciendo al compilador, oye, ¿sabes qué? Voy a ayudarme de polimorfismo. Yo voy a guardarme punteros hacia la clase base, pero ya después cuando tenga que trabajar con estos de aquí, de pronto ya tendré que hacer un cast o a través de la misma interfaz pública proporcionar funcionalidades que en este caso, tanto como branch como leaf, van a tener que sobreescribir. Entonces, como voy a usar polimorfismo, en el caso de C++, yo tengo que indicar que el destructor de la clase component es virtual y voy a usar la implementación por defecto. Esto es principalmente cuando se tenga que llamar a los destructores, cuando mi programa finalice o cuando un branch se destruya, pues él va a tener que llamar los destructores, en este caso de sus hijos. Entonces, haciendo el destructor una función virtual, lo que el compilador va a hacer es que cuando el momento llame al destructor a partir de un puntero a componente, lo que va a hacer es crear una indirección y va a llamar a los destructores, en este caso de las clases correspondientes, en este caso.
Perfecto. Entonces, otra cosa importante, como dije, pues vamos a necesitar alguna función que sea para los diferentes componentes branch o los diferentes componentes hojas, una función que sea común entre las dos. Entonces aquí podemos poner las diferentes operaciones que queremos hacer. Vamos a mantenerlo muy sencillo y simplemente voy a crear una función que muestre show, por ejemplo, los detalles, show details en este caso, pues de cada uno de los componentes que yo vaya a crear. Como esto es una función virtual, puedo aprovechar y hacer una función virtual pura para obligar en este caso a las clases derivantes que implementen esta función, porque si no la implementan, pues se van a transformar ellos también en una clase abstracta. Perfecto. Entonces, vamos sobreescribiendo esta función que tengo aquí. Override. Perfecto. Y entonces aquí voy a mostrar los detalles. Entonces vamos haciendo lo mismo en este caso para el componente hoja, ya que él también tiene que implementar esta función, porque si no pasa también a convertirse en una clase abstracta. Muy bien, entonces vamos creando una función muy sencilla. Vamos a crear una función muy sencilla. Sabes que a cada una de estas ramas voy a darle un nombre, pero en este caso a través de un constructor. Para cada vez que se crea una instancia de una rama, pues el usuario tenga que darle un nombre para poder en este caso diferenciarlas de alguna forma. Entonces branch va a recibir, no sé, va a recibir un string. Include. Si vamos trabajando simplemente con string. Y en este caso, pues un std string nombre. Y esto tiene que inicializar un campo interno que ya lo voy a declarar, llamado simplemente name. Perfecto. Entonces, std string name, que es el que voy a en este caso inicializar a partir del constructor. Perfecto. Entonces vamos haciendo lo mismo para nuestro nodo hoja. En este caso para poder mantener lo más sencillo posible. Vamos copiando. Y aquí tengo que hacer un cambio. Perfecto. Entonces ya tenemos que ambos objetos o ambas clases, perdón, o sea, los objetos que creemos a partir de estas clases, vamos a tener que proporcionar un nombre para poder inicializar específicamente este campo que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, en el show details, en este caso del branch, lo único que va a hacer es un simple cout. Y va, no sé, branch name is name, perfecto. Y aquí voy a poner, en este caso, pues un salto de línea. Este mismo código vamos a meterlo en este caso dentro del componente hoja, solamente que en este caso pues me va a indicar el nombre de la hoja en sí. Perfecto. Con esto ya tenemos lo más básico. Ahora, este nodo que nosotros tenemos aquí o este componente que tenemos aquí, no sé por qué tengo la manía de llamarlo nodo, también podríamos considerarlo un nodo en sí, pero bien. Prefiero llamarlo componente, prefiero en este caso regirme por el nombre común que se usa para este patrón de diseño. Este componente, recordemos que tiene un vector hacia otros componentes, o sea, tiene un vector de hijos, o sea, tiene un vector donde va a almacenar él a sus hijos, pero estos hijos que él tiene también pueden tener hijos. Por lo tanto, yo cuando voy a mostrar en este caso, y en este ejemplo voy a mostrar los detalles, voy a mostrar el nombre de este branch y voy a aprovechar aquí para hacer que a partir de la llamada de esta función también se muestren los nombres de cada uno de los hijos que están almacenados dentro de este vector para una clase branch. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto es a través de un simple bucle for, en el cual voy a guardarme, voy a crear, mejor dicho, un componente, un puntero a componente a partir de, en este caso, pues de el vector que nosotros tenemos aquí. Y aquí lo que voy a hacer es que a partir de cada uno de esos componentes, mandar a llamar la función show details. Perfecto, esperemos. Perfecto, esto compila,
Lo tengo que hacer en este caso utilizando el operador de flechita o operador de acceso a miembro de puntero, en este caso, por el hecho de que yo lo que estoy almacenando dentro de mi vector son vectores hacia los componentes. Entonces, como tengo un puntero hacia mi clase base, lo que yo voy a hacer es llamar a las funciones que pertenecen en este caso a la clase base, que es showDetails. Perfecto. Y en teoría, esto sería todo lo que voy a necesitar para este ejemplo en sí. Entonces, ya teniendo esto de aquí, lo que voy a hacer es crear los diferentes elementos. Entonces voy a crear un branch y, por ejemplo, esto lo voy a llamar root y lo voy a inicializar con root. Perfecto. Voy a crear en este caso otro branch que puede ser, no lo sé. Utilicemos un ejemplo de jerarquía de huesos, por ejemplo. Vamos a crear el hit. Esto es muy similar al ejemplo que creé para la implementación de una mecánica. De hecho, me tocó crear una especie de jerarquía interna de huesos para poder, en este caso, aplicar daño en base hacia donde un proyectil pega en un personaje. Entonces, utilicé este patrón de diseño para aplicar esa mecánica. Por varios motivos que, bueno, si ahorita me dedico a explicar por qué tomé la decisión de aplicar este patrón de diseño, el video todavía se va a hacer mucho más largo de lo que es y ahorita como que no vale demasiado la pena. Entonces, LLET, perfecto. Y vamos a crear uno más para RLET. Perfecto. Y vamos a crear, en este caso, vamos a crear, sabes que no, creemos la jerarquía completa porque tengo LLET, RLET. Vamos a crear en este caso los ni, LNI, que en este caso serían las rodillas. Perfecto. Y vamos haciendo lo mismo con RNI. Perfecto. Ahora vamos a crear las dos hojas en este caso de la jerarquía de huesos, por lo menos de la cintura hacia abajo. Y para esto voy a crear leaf, que va a ser L-ball, que vendría a ser en este caso la parte más baja de una jerarquía de huesos. Ball. No, esto era otra cosa. Este es el ankle. Ankle, que vendría a ser en este caso la canilla, creo que le saben decir. Ankle, perfecto. Y vamos a crear otro que es R y R enco. Perfecto, entonces ya tengo declarados los objetos. Vamos ahora a meter los diferentes hijos dentro de los diferentes nodos compuestos. Y aquí me estaba olvidando de algo, ya que aquí dentro de la función de la clase branch yo voy a tener que proporcionar una función que me permita ir rellenando este vector que yo tengo aquí. Entonces vamos a crear una función muy sencilla que va a ser simplemente llamada add y yo voy a recibir en este caso punteros a los diferentes componentes. Entonces, component, y lo que voy a hacer en este caso children, voy a llamar a su función pushBat, que va a recibir en este caso el componente. Ok, está intentando compilar, perfecto. Compila, entonces vamos añadiendo. Vamos a empezar más o menos desde el root. Empecemos desde el root. Puede volverse un poco confuso, pero vamos viendo. Root.add, voy a añadirle un hijo. Y en este caso, el hijo que él tiene que recibir es el hit. En este caso, yo tengo que pasar una dirección de memoria porque es lo que me pide la función add, que le dé la dirección de memoria hacia algo que sea un componente. Y en este caso, pues tengo que pasar el operador ampersand. O si lo queremos hacer en este caso de la forma larga, por ejemplo, es a través de std address of, que nos da lo mismo que utilizar en este caso el operador ampersand.
Esto puede venirnos bastante bien, más que nada para las personas que recién están aprendiendo el lenguaje. Entonces esto es mucho más descriptivo. Yo te estoy dando la dirección de memoria de lo que yo estoy poniendo en este caso dentro de los paréntesis. Es técnicamente lo mismo que escribir en este caso ampersand o poner el operador ampersand. Perfecto. Entonces ahora vamos a decirle que hit va a tener hijos ahora. Y los hijos de hit es lllet, hit nuevamente, rlet. En este caso estoy metiendo los componentes como hijos de hit, que es un branch. Y ahora en este caso lllet, vamos, sabes que demos un espacio en este caso para que se entienda. Y vamos copiando esto de aquí. Aquí tengo que usar lllet. Lllet también va a tener un hijo, que en este caso es lnit. lni.add también va a tener un hijo, que en este caso va a ser lenco. Perfecto. Y vamos haciendo esto mismo de aquí, pero ahora utilizando R, y R. Perfecto, está compilando. Esperemos. Perfecto, compiló bastante bien. Ahora vamos testeando que todo esté bien. Y para esto vamos a empezar desde la raíz. Root, le voy a decir, ¿sabes qué? Muéstrame tus detalles. Show details. Perfecto, esperemos. Está intentando compilar. Y compila y tenemos el resultado. Me está diciendo que el nombre del branch, el primero es el root. Como este tiene hijos, pues va a mostrar ahora el nombre de uno de sus hijos, que es hit. Como hit también tiene hijos, pues tiene que mostrar los resultados de lllet, lni y lencol. Aquí me está diciendo que el nombre de la hoja es lencol. Y luego pasa ahora a su siguiente hijo, porque recordemos que hit en este caso tiene dos hijos, que es rlet ahora. Uno es el lllet y rlet. Entonces ahora rlet va a comenzar a consultar en cada uno de sus hijos rni y rencol. Como ya no existen más hijos, finaliza con en este caso con la llamada al bucle en sí. Y bien, gente, esto es lo básico del patrón de diseño de Composite. Esto se lo puede extender todavía mucho más, pero también esa extensión que podríamos llegar a tener de este patrón de diseño podría volverse mucho más complicado. Aquí como vimos hace un momento, pues puede volverse medio pesadón realizar toda esta tarea en sí. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar este patrón de diseño. Como digo, este patrón de diseño únicamente tiene sentido cuando nosotros necesitamos este comportamiento como en árbol o este comportamiento jerárquico como es en el caso de una jerarquía de huesos que nosotros tenemos en programas como Houdini o Maya, cualquiera de estos programas 3D tradicionales. Nosotros podemos tener esta jerarquía de huesos. Como les indiqué también hace un momento, sin profundizar demasiado, este mismo patrón de diseño yo lo utilicé para ejemplificar en este caso una jerarquía de huesos, una especie de jerarquía de huesos para identificar los huesos en base a un nombre y aplicar daño a esa zona del hueso. Esto todavía tiene más, en la aplicación que hice de este patrón de diseño, pues implementé muchas más cosas y se volvió muy complejo de poder implementar. Esta es la forma más, por decir así, la más tradicional que tenemos en C++, pero esto puede aplicarse de muchas formas. Podemos también utilizar arrays, pero en el caso de que nosotros queramos utilizar arrays en lugar de vectores, porque no queremos usar memoria dinámica, sino que queremos usar el stat, tenemos que currárnosla para poder usar arrays, porque es muy complejo poder usar arrays. Y en el caso de que nosotros por A o B circunstancia, nosotros no queremos usar una clase base, sino que queremos tener tipos diferentes almacenados dentro de los hijos para, por ejemplo, este branch, que no solamente sea componente, sino que sea un entero, sea un flotante, por A, B, C, necesito ese comportamiento. En ese caso ya tendríamos que usar otras cosas adicionales, como por ejemplo una tupla, en el cual si usamos tuplas todavía se vuelve mucho más complejo, pero la cantidad de control que nos da sobre los diferentes componentes branch que nosotros podamos tener es increíble, la cantidad de control que te puede llegar a dar.
Así que este patrón de diseño es aplicable en C++ de muchas formas. Es la magia que tiene C++ y también por esa misma magia que tiene el lenguaje es que es complejo. Esa es la realidad. Pero bien, si logras dominar muchas características de C++, pues eres un dios. Yo todavía no llego a ese punto, ya me falta muchísimo todavía por recorrer. Pero bien, gente, esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso la serie de los patrones de diseño. Cualquier duda, comentario y sugerencia en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. También recuerden que este canal se apoya a través de sus donaciones, a través de la página de Buy Me a Coffee. Los links los encuentran en este caso en la descripción de este video y en la descripción del canal. Y ahora sí, gente, pues conmigo ya será hasta la próxima.